Los aldeños presentían que algo terrible iba a ocurrir. En los últimos meses había señales de muerte por todos lados, pero una década atrás nadie habría imaginado este terrible desenlace. El Salado era un corregimiento del Carmen de Bolívar, ubicado a 18 kilómetros de la cabecera municipal, por una trocha que con frecuencia se convertía en lodazal. Aún así, era una tierra promisoria con unos 5.000 habitantes urbanos y unos tantos en las veredas, que soñaba crecer un poco más para alcanzar la anhelada categoría de municipio, lo que significaría más inversión pública. El Salado, además, se había convertido en una especie de oasis agrario, rodeado de arroyos y cerros verdes, en medio de una geografía adusta y desértica y de la inmensa pobreza de los Montes de María que atraviesan Bolívar y Sucre. Tenía un centro médico envidiable, con enfermera, odontólogo y hasta ambulancia, varias escuelas y un colegio donde los muchachos estudiaban hasta noveno grado, dos concejales y hasta estación de policía. Todos tenían un pedazo de tierra, en promedio de 40 hectáreas, donde se cultivaban tabaco en grandes cantidades, maíz, ñame y yuca. La prosperidad había hecho que la guerrilla pusiera sus ojos en el Salado. Los frentes 35 y 37 de las FARC hostigaban con frecuencia a la decena de policías que mal armados intentaban defenderse, hasta que un día vino un helicóptero y se llevó para siempre a los agentes. Así, el Salado quedó expuesto a su suerte y a las FARC. Los saladeños probaron el amargo sabor de la violencia guerrillera, que ya había extendido por todo el país y que incluso tenía acorralados a muchos pueblos. La tensión se hizo más envolvente a finales de 1999, cuando los campesinos que trabajaban en el Salado y sus alrededores vieron como las FARC arreaban unas 400 reses con la marca inconfundible de Nilsen López, una poderosa empresaria del Chance que para entonces ya era temida por todos en Magangué, ciudad a orillas del río Magdalena que quedaba justamente a espaldas del Salado. Cuando su ganado desapareció de la finca Las Yeguas, policías y militares emprendieron la inútil búsqueda. El ganado había pasado por el Salado y de allí desapareció. La policía pensaba que las FARC lo habían repartido entre los campesinos en lotes de 5 o 6 reses y compartido ganancia con ellos. En diciembre de ese año, un helicóptero desconocido sobrevoló el pueblo y lanzó unos panfletos en los que decía: cómanse las gallinas y los carneros y gocen todo lo que puedan este año porque no van a disfrutar más. Cuando llegamos al Salado mandamos a recoger la gente y lo reunimos en la plaza junto a la iglesia. Los desertores señalaban a los guerrilleros y los íbamos ejecutando, dice sin sombra de conmoción Juancho Dique. Las muertes se producían cada media hora. La gente estaba bajo el sol inclemente, de pie, viendo cómo se llenaban de cadáveres la plaza y cómo los paramilitares festejaban su hazaña. Los paramilitares sacaron los tambores, las gaitas y los acordeones y con cada muerto hacían un toque. Era un ambiente de corraleja donde las fieras tenían la ventaja y las víctimas estaban indefensas. Mientras Dique, el Tigre, el Gallo y el resto de los paramilitares se regodeaban de la humillación y el castigo de la gente, el comandante de la operación H2 consumaba la tarea principal que se había encargado. Tenía casi 1.000 cabezas de ganado recogidas y empezó la marcha con ellas, guiado por el administrador de la finca Las Yeguas, de donde habían sido robadas las reses de la gata. Al caer la noche, en la cancha yacían 18 cadáveres. El sol inflamó los cuerpos muy pronto y los cerdos, atraídos por la sangre, empezaron a devorarlos. Cuando los paramilitares dieron la orden de irse a dormir a las casas, muchos encontraron a sus familiares muertos en las calles o en los mismos ranchos. El número de víctimas ese día, solo en la parte urbana del Salado, ascendía a 38 y a los alrededores ya llegaba a 28. Al amanecer los paramilitares seguían allí. Parecía que la pesadilla nunca acabaría. Parecía que se hubiesen quedado para siempre. Entonces, mordiendo el polvo, la gente sacó mesas para poner sus muertos.
Abrieron la iglesia y arrumaron allí los cadáveres para salvarlos de los animales y del sol. Empezaron a cavar fosas en silencio mientras los paras saquearon las tiendas y empezaron a beber y a bailar. Pasadas las 4 de la tarde, se escuchaban unos disparos al aire. Era la señal de la retirada. Empezaron a salir, borrachos, advirtiéndoles a los sobrevivientes que deberían irse y no regresar jamás. A las 5, la gente pudo por fin llorar a sus muertos. Se abrazaban unos a los otros, gritando, revolcándose en el suelo de tristeza, maldeciendo y pidiendo castigo. Los perros, que habían estado callados todo el tiempo, empezaban a aullar desesperados. El desplazamiento empezó de inmediato. Atrás dejaban un pueblo herido de muerte. Elida Cabrera, que acaba de enterrar a su hermana, solo atinó a pensar: Colombia es un país corrupto. En 5 días no hubo nadie que nos ayudara. Como hechos y factores podemos encontrar la ubicación del corregimiento del Salado, el cual se encontraba entre los Montes de María, el abandono del Estado, el gran poder que tenía grandes terratenientes de la zona y el enfrentamiento de grupos al margen de la ley, el enfrentamiento entre las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, y la guerrilla de las FARC. El desplazamiento forzado es una clara violación al derecho de la libre circulación. Los sobrevivientes de la masacre del Salado tuvieron que dejar su territorio y huir debido a la amenaza de repetición, por miedo a ser asesinados y no poder vivir en paz. Al presentarse desplazamiento forzado, se pierde identidad, se genera problemas de desigualdad, intolerancia y pérdida de dignidad. Colombia ha estado inmersa en un conflicto interno hace más de 60 años, que ha producido cambio en las personas y en los territorios. El país ha vivido violencia y masacres debido al conflicto armado. Han sucedido eventos y hechos atroces que no podemos olvidar, pero que debemos entender. Al tener memoria, podemos darle un voto a los que han sido parte directa de la violencia, los que la vivieron en carne propia. Podemos escucharlos, entenderlos y comprenderlos. Al tener memoria, podemos crear estrategias para la no repetición, la reparación, la justicia social y la consolidación de un país democrático.